Bueno, pues buenos días. Qué gusto tenerles por aquí otra vez. Como ustedes saben, estoy acompañada, voy a presentar ahora a la magistrada Edna Lorena Hernández, que nos va a acompañar. Vamos a estar haciendo como una especie de rotación para que las conferencias matutinas no se detengan y sigan teniendo pues la periodicidad que hemos decidido que tengan. Esta mañana, mucho gusto y muchas gracias. Esta mañana vamos a abordar dos temas. Uno tiene que ver con estamos en periodo de declinaciones y ahorita les explico por qué lo pongo entre comillas. Estamos en periodo de declinaciones, entonces ese es un tema obligado. Y por otra parte, estamos también enfrentando esta acusación o señalamiento más bien de la consejera jurídica respecto de que estamos haciendo uso malicioso de las instituciones jurídicas para salirnos con la nuestra y, digamos, para explicarnos con criterios más expertos o con mayor conocimiento ese tipo de, o para responder ese tipo de señalamientos, tenemos al magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte, al que nos vamos a conectar en su oportunidad vía Webex y tendremos oportunidad de escucharle y de, obviamente, atenderá sus preguntas con mucho gusto. Como sabemos, hoy termina el plazo para que magistrados, magistradas, jueces, juezas presenten su declinación, otra vez, entre comillas. Sabemos que la reforma constitucional, tal como está planteada, ofrece a las personas juzgadoras dos opciones. O deciden contender en la elección, independientemente del periodo en el que les haya tocado irse. También sabemos que hubo una tómbola que decidió quiénes nos quedábamos hasta 2025 y quienes se iban hasta 2027. Entonces, con base en esta tómbola, no importa en qué año te vas, si te vas en 2025 o en 2027, pues se te ofrece la opción de contender en la elección o simplemente declinar esa participación o más bien negarte a participar en esa elección. Digamos que en resumen se les dio a los magistrados, magistradas, jueces y juezas como de dos sopas y ya sabemos cuál es la expresión coloquial para definir cuando hay de dos sopas, ¿no? En ambos escenarios lo que está ocurriendo es que los magistrados, las magistradas, los jueces, las juezas están siendo forzadas. No nos engañemos, no nos equivoquemos, el término correcto es forzadas a desconocer su propia carrera judicial. Una carrera judicial que, como se dijo ayer, no sé si se acuerdan de lo que nos compartía la jueza, no solamente está conformada por experiencia, sino también por demostración persistente, frecuente, de conocimientos avanzados en derecho, no mínimos, avanzados. Además, tenemos que demostrar nuestra capacidad de resolver problemas jurídicos que, se los juro, no son fáciles, son complejos, ofrecen dilemas bastante preocupantes. Entonces, examen tras examen estamos demostrando que lo podemos hacer, no somos improvisados y hoy tenemos que decir nuestra carrera judicial, nuestro trabajo de años, seamos los magistrados que nos vamos o seamos los magistrados que nos quedamos, nuestra carrera judicial no importa en lo más absoluto. ¿Qué pasa? Yo creo que eso ocurre no solamente, como decía antes, para los que se van o nos vamos, por incluirme, sino también para los que se quedan. ¿Qué pasa con los que se quedan? Los que se quedan tendrán que contender en una elección donde serán colocados y colocadas en igualdad de circunstancias de personas que, si pensamos cómo se está planteando la elección, porque no nos engañemos, lo vamos a repetir hasta que nos cansemos, la elección no es popular, la elección está mediada por los poderes públicos.
Y cuando los poderes públicos participan, existe una enorme sospecha de que las personas que surgirán de estas elecciones no tendrán los perfiles adecuados o el profesionalismo adecuado. Los juzgadores, las juzgadoras, no nos queremos ir. Eso de que declinaron voluntariamente a no presentarse a la elección es una mentira como un templo. Digamos, hay verdades como templos, hay mentiras como templos. No nos queremos ir, queremos trabajar, queremos aportar lo que sabemos más y además por lo que nos hemos preparado toda la vida. Yo voy a hablar de mí, por ejemplo, yo no tengo una carrera judicial tan larga como algunos de mis compañeros. Yo tuve una carrera judicial corta. Mi carrera judicial inició en la corte, pero yo evidentemente tuve que cumplir con el requisito mínimo de estancia en la carrera judicial y obviamente tuve que pasar un examen horroroso. Si no hubiera pasado ese examen horroroso, no estaría sentada aquí con ustedes. Entonces, todos hemos dedicado de una manera o de otra toda la vida a la carrera judicial, a adquirir los conocimientos que se necesitan para impartir justicia independiente y de calidad. Los juzgadores, las juzgadoras, realmente querríamos la libertad para decidir lo que se dice que estamos decidiendo con libertad. No se puede decidir con libertad abandonar el trabajo de toda una vida. Eso es falso, refalso y recontra falso. Queremos seguir trabajando, como les decía, queremos seguir aportando nuestros conocimientos, queremos, y eso también lo hemos dicho, darle a la gente justicia de calidad e independiente. Queremos una justicia cercana al pueblo, nos importa la gente, siempre nos ha importado la gente, pero lo que queremos, lo que querríamos es una justicia alejada del poder político o del poder o de los poderes públicos. Y bueno, esto es por lo que se refiere a la carrera judicial y las declinaciones. Y si notan alguna pasión en mi voz, voy a reconocerlo, estoy muy enojada. Me parece que es profundamente injusto lo que está pasando a muchos niveles, pero digamos para tranquilizar los ánimos, que no sé qué tanto los vamos a tranquilizar con el tema que sigue, como yo les adelanté, vamos a escuchar la respuesta que tiene el magistrado Carlos Saldo Vargas Eguiarte a los señalamientos de la consejera jurídica de que estamos utilizando nuestros conocimientos jurídicos de manera maliciosa para salirnos con la nuestra. ¿Qué tiene que decirnos, magistrado, respecto de ese señalamiento? Lo escuchamos con mucho gusto. Hola, buenos días. Gusto tenerlo por aquí. Cuéntenos qué es eso del lawfare, lo que quiera que eso signifique. Muchas gracias, buenos días a todos. A guisa de réplica, me invitaron esta mañana para platicarles que en un artículo publicado el pasado 28 de octubre en el Universal, la consejera jurídica de la presidencia emitió una opinión en torno al reciente activismo judicial, partiendo del concepto de lawfare, que incluso es el nombre de su columna. La definición que utilizó es la siguiente: es la utilización abusiva e ilegal de instancias judiciales nacionales e internacionales contra gobiernos legítimamente constituidos. Es una táctica conocida en inglés como lawfare, que traducido al español significa algo como guerra jurídica o acoso judicial. Este concepto es desacertado, o cuando menos incompleto. Esto deriva en que, al ser la premisa de esa opinión, esta se encuentra sesgada. Miren, en principio, es necesario explicar que si bien el término lawfare es de uso reciente, a principios del siglo XXI, su práctica se remonta a la existencia misma del derecho, al referirse superficial y esencialmente al uso abusivo de instituciones y procedimientos legales para la obtención de un beneficio justo o injusto. Incluso desde la antigua Grecia, en la paradoja de Protágoras, que es un problema de lógica, se hace referencia a esta clase de prácticas. El concepto de lawfare es un término compuesto. Al mezclar las palabras en inglés law, que significa ley o derecho, con warfare, que bien puede traducirse como asuntos de guerra.
Este término ha sido analizado y definido por distintos estudiosos del derecho internacional, pero no se ha llegado al consenso de un concepto mayoritariamente aceptado, dado que depende de diferentes percepciones y abarca un vasto espectro de posibilidades, especialmente geopolíticas. El uso del derecho como arma en una guerra es una de las definiciones más aceptadas y simplificadas que fue realizada por el general Charles J. Dunlap Jr. en un ensayo que escribió para el Centro de Política en Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. No obstante, después de los ataques del 11 de septiembre, el propio general redefinió el concepto del modo siguiente: es la estrategia de usar o usar maliciosamente el derecho como un sustituto de los medios tradicionales militares o civiles para obtener un propósito o llevar a cabo un objetivo operacional. Ejemplos célebres de lawfare, por mencionar algunos, es el conjunto de leyes norteamericanas conocidas como Patriot Act, utilizadas para la persecución de supuestos terroristas después del 11 de septiembre, tanto al interior como al exterior del país americano. El actual conflicto israelí-palestino, en la medida que ambas partes alegan utilizar el derecho internacional como arma para lastimar al rival. Y uno más es que el propio gobierno de la República Popular de China expresamente ha reconocido su uso reiterado en políticas públicas interiores y exteriores, así como un complemento estratégico en su doctrina pública. Ahora, soslayando las características que recién acabo de destacar, que someramente conforman ese concepto de lawfare, la autora, que es la consejera de la presidencia, reduce drásticamente el término y sin mayor justificación lo simplifica como acoso judicial. Con base en ello, en la propia opinión de la consejera, se pinta al gobierno actual como una víctima de guerra, porque una jueza federal ordenó a la presidenta suspender los efectos jurídicos de la promulgación y publicación de una reforma. Incluso se asevera en la columna que ese actuar se suma como esfuerzo a un complot de la Suprema Corte en contra de la reforma, al pretender revisarla y además solapar un paro de sus trabajadores. Bien, es de llamar la atención cómo es que la consejera de la presidencia parte de la premisa que se está en guerra y que el derecho se utiliza como arma para lastimar al enemigo. Cabe recordar que en tan solo 2 meses, con el pretexto de la legitimación popular en las urnas, el gobierno reinante ha modificado la Constitución para cesar a todos los titulares actuales del Poder Judicial, ahora o después. Otorgó facultades exclusivas de la seguridad pública civil a una institución militar y en pocos días desaparecerá medios de control de constitucionalidad de las actuaciones de autoridades legislativas, quienes podrán hacer y deshacer. Ello al mismo tiempo que en el texto constitucional se establecieron prohibiciones interpretativas absolutas, reglas retroactivas violatorias de derechos adquiridos, mientras que en el discurso oficial y reiterado se repite hasta el cansancio que, ahora sí, la Constitución es la norma suprema y por ende no puede interpretarse, analizarse ni modificarse, y que solo se aceptará su literalidad por más absurda que sea. Lo que no está de más señalar es una postura simplista y anacrónica de cómo funciona la jerarquía normativa en el derecho positivo. Kelsen se me vuelve a morir, pero ahora de un coraje. Finalmente, resta realizarnos una pregunta. En esta guerra, ¿quién es el que desde el poder ha usado el derecho como arma para destruir a sus enemigos? Muchas gracias. Gracias, magistrado. Pues ahí tenemos una caracterización, yo diría un tanto preocupante de la disidencia como enemigo. Creo que eso es un gran problema y pues hacer uso de los recursos que te da la propia ley para poner tus posiciones, para defender tus opiniones, caracterizado por acoso judicial, según nos cuenta el magistrado. Y bueno, ahora les vamos a abrir un espacio por si quieren hacer preguntas tanto al magistrado que participó explicándonos este término de lawfare como a las personas que integran este panel. Con mucho gusto les escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ustedes tienen el número de magistrados que ya presentaron? ¿Y de qué? El último corte habla de 255 magistrados y 170 jueces aproximadamente. Esta es una suma aproximada.
Aparece en las redes sociales del Senado, entonces podemos pensar que hasta el momento es la cifra oficial de la que se dispone. Les recuerdo que el plazo se vence hoy, entonces seguramente tendremos una lista definitiva el día de mañana. ¿Y tienen más o menos de qué circuitos o de la medida de qué circuitos? No, las caracterizaciones más minuciosas no las tenemos. Gracias. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Amado días. Azueta de Latinos. El magistrado está refiriéndose a este artículo y concluye su comentario diciendo: en esta guerra, quien ha utilizado el derecho para destruir como el enemigo. Desde su perspectiva, el gobierno, ¿qué ha utilizado o qué medidas ha utilizado mediante el derecho para afectar a la Suprema Corte? Magistrado, O al Poder Judicial. perdón. O sea, ¿cómo ha torcido la ley? O si la ha torcido, o estamos siendo demasiado pues duros al decir que la ha torcido y no la ha torcido, y solamente está utilizando las reglas del derecho para precisamente pues doblar al Poder Judicial. Me parece que esa pregunta es para el magistrado, ¿cierto? Muchas gracias, sí. Magistrado, ¿qué tiene que contarnos al respecto de la pregunta del periodista que él acaba de formular? Sí, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, de entrada, a mí me parece importante señalar que no comparto yo la visión de que estamos en guerra. Mi comentario parte de la premisa de que en el artículo, esa es la premisa, que estamos en guerra. A mí siempre me ha parecido muy lamentable esta polarización que hemos estado sufriendo, donde hay buenos, malos, etcétera, ¿no? Y ya sabemos todo el contexto. Pero a mí no me gustaría pensar que estamos en guerra. Lo cierto es que sí se han utilizado los procedimientos constitucionales, específicamente el poder reformador de la Constitución, que algunos cuestionan que se le llame constituyente permanente, lo cual me parece acertado porque no lo es. El constituyente es uno y se acabó, hay un poder reformador de la Constitución. Entonces, mediante esta clase de procedimientos, lo hemos visto cómo con celeridad desmedida se toman decisiones donde no hay consensos reales, donde se olvida la discusión jurídica de las normas y se actúa por medio de directrices previamente establecidas. Entonces, yo no creo que haya enemigos. Lo que sí creo es que ha habido una especie de uso, digamos, desmedido de estas facultades procesales constitucionales, donde se ha dejado de observar los otros preceptos constitucionales, muchos otros preceptos constitucionales. Un ejemplo de ello con toda claridad se presenta en la retroactividad de las normas, por más constitucionales que sean. Entonces, donde se ha pasado por alto que la retroactividad es una institución jurídica, los que sabemos de esto un poco, que básicamente consiste en que, para explicar al público, en que no puedes tú hacer una norma hoy que afecte una situación pasada. Las normas son de hoy para adelante, no de hoy para atrás. Entonces eso me parece grave. Por supuesto que hay derecho de cambiar sistemas, por supuesto que hay derecho de, se debe tender a la mejora de las instituciones, pero también habrá que ver cómo se cree que se mejora, ¿verdad? Entonces, no es tanto que yo opine que se haya utilizado el derecho como arma. Esto simplemente fue un ejercicio para hacer una réplica, me parece, de lo que se dijo acerca de lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿no? No sé si está bien respondida la pregunta. Dice aquí el periodista que sí, que muchas gracias, magistrado. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas, no sé si ustedes quieran agregar algo a propósito de lo que se discutió por aquí. Sí, si me permite. Buenos días. Magistrada, con mucho gusto. Gracias, muy amable.
Buenos días. Ahorita les expuso la magistrada Adriana lo que implica la declinación. Yo quiero comentarles que efectivamente, como ustedes preguntaron, 157 jueces y juezas y 255 magistradas y magistrados, según el corte que hizo el Senado el día de ayer. Y respecto a ellos, es de toda la República Mexicana, de todas las características como refirió la magistrada. El propio lunes yo decliné con toda la dignidad del deber cumplido. México ha perdido excelentes juzgadores de carrera judicial. Hasta el corte, este número de juzgadores que dieron la vida y su vida personal y profesional para desempeñar el encargo con la valentía, la honestidad y la transparencia que nos correspondió cuando protestamos jurar, guardar y protestar y proteger la Constitución y las leyes que de ella emanen. Todos los días trabajamos con ahínco, independientemente de las circunstancias personales y de los horarios. México ha perdido a excelentes juzgadores federales. Solamente quería informar, como dijo la magistrada, el día de mañana se hará, invitarlos se ha hecho pública en redes, invitarlos a que acudan al Senado a las 11 de la mañana, donde va a haber un evento simbólico de la declinación que se realiza. ¿Por qué no concursar? Es una buena pregunta. El momento político que se está viviendo en México no garantiza que vaya a continuarse con un Estado de Derecho, con una división de poderes, con una independencia judicial. Es preocupante, no solo para nosotros, sino para todos los mexicanos, que el Estado de Derecho, a través de esta división de poderes y de los juzgadores de carrera judicial, que se daba un equilibrio a las disposiciones del Ejecutivo o de cualquier otra autoridad, no vaya a existir de la misma forma que hasta el día de hoy sucede. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo a tu pregunta. Digamos que yo me acerco, obviamente, a la posición que ha expresado la magistrada Hernández. Yo también decliné por razones muy parecidas a las que ella menciona, pero también quiero hacer aquí una importante aclaración porque no queremos que se hagan bandos de sí y bandos de no. Creemos que las personas que han optado por presentarse a las elecciones son personas honorables. Hemos sostenido aquí repetidas veces que juzgadores y juzgadoras federales son personas de honor, son personas de trabajo. Cada quien decide cómo proteger el Estado de Derecho. Yo estoy completamente convencida, y aquí se los expreso a mis compañeros y compañeras que han decidido contender, yo estoy completamente convencida que las intenciones de los juzgadores que han decidido contender son intenciones de buena fe. Cada quien pues decide cómo expresar esa buena fe. Yo les deseo suerte a los magistrados, magistradas, jueces y juezas que han decidido contender. Me preocupa, y se los digo abiertamente, lo dije hace unos minutos, que sean colocados en igualdad de circunstancias de personas que seguramente, y lo tenemos que decir porque los comités de evaluación se andan integrando de manera muy preocupante, que seguramente no tendrán el profesionalismo que caracteriza a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, digamos que ganen ellos y que gane la justicia. Muchas gracias. Tú tienes una opinión. Bueno, hay varios problemas que tienen los comités. El primero de los que se están conformando precisamente en el Congreso de la Unión, vemos con mucha preocupación que las personas que lo van a integrar son claramente afines al grupo político mayoritario. Eso tiene implicaciones muy graves. Necesitamos jueces imparciales e independientes. Si las personas que van a filtrar a quienes vayan a poder acudir a las elecciones son todas, como parece en el caso, partidarias de una sola fuerza política, simplemente no va a haber garantía de que las personas que vayan a poder ir a elección sean imparciales e independientes. Es decir, no se garantiza que vaya a haber un poder judicial
independiente, habría solamente 2 poderes. Y eso es el fin de la República. En segundo punto, además de este problema que es específico de este momento, está que la manera en que está diseñado el comité, los comités de evaluación, tanto por la reforma constitucional como por las reglas que se han pues ido emitiendo, tanto en la convocatoria como muy vagamente en las leyes que ya han salido, pues no permiten garantizar que las personas que vayan a integrar esos comités puedan tener, primero, perfiles amplios de reconocimiento jurídico, de experiencia para poder saber quiénes son mejores para ser jueces o no. En segundo lugar, porque se está dejando demasiada libertad a los comités para que establezcan sus propias normatividades, sin parámetros, sin principios siquiera que tengan que guardar. Entonces, tanto por la cuestión institucional, que va a ser para siempre, como por lo que está sucediendo en este momento, simplemente no hay ninguna garantía de que vayan a poderse seleccionar perfiles que cumplan con lo que manda realmente la parte más profunda de la Constitución, que es división de poderes, que es juego democrático y que es experiencia y profesionalismo para garantizar la independencia. Nada de eso vemos aquí. Y quiero mencionar una cosita en relación con lo que manifestó el magistrado en relación con esto del lawfare. Para que se pueda manejar el lawfare se requiere que el que lo ejerce pues tenga poder, porque lo que se trata es de manipular instituciones jurídicas para fines políticos o partidistas, o sectarios o facciosos. Queda claro que nosotros no tenemos el poder. Todos estamos con la espada de Damocles aquí, unos van a salir en 2025, otros en 2027. Entonces es de suyo absurdo que nosotros podamos estar en siquiera posesión de hacer esto del lawfare. En segundo lugar, una de las causas por las cuales se está haciendo todo esto es porque el Poder Judicial nunca se ha prestado a eso. Efectivamente, los que han ejercido el poder han intentado hacer cosas por el estilo, utilizando, por ejemplo, a las fiscalías, a las policías, para perseguir gente incómoda, opositores, periodistas. Ustedes normalmente han sido objeto de este tipo de tropelías. Y el Poder Judicial las ha evitado. Lo mencionamos en días anteriores, como el magistrado Olvera concedió un amparo protegiendo al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, contra el cual se utilizaron instituciones para evitar que pues, siguiera su carrera política. Se concedió el amparo. El Poder Judicial no entró a esa dinámica. En esos gobiernos también recibimos muchas críticas. También decían que estábamos impidiendo que se realizara lo que ellos querían. Para eso estábamos y para eso estamos. También ha pasado recientemente, el Poder Judicial ha concedido muchos amparos a personas respecto de las cuales se ha pretendido utilizar el aparato del Estado en contra. Hemos sido un estorbo, porque para eso estamos, para estorbar el ejercicio abusivo del poder. La consecuencia a ese estorbo es que nos quieran eliminar a todos de un jalón. Bueno, de 2 jalones, en 2025 y en 2027. Y lo siguiente que voy a decir es un comentario de parte, no como juez, sino como parte, porque es algo que hemos hecho valer ante instancias jurisdiccionales internacionales, concretamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es esto. Imagínense que mañana el Poder Judicial dijera que todos los diputados y todos los senadores quedan licenciados, así, los corremos. Sería claramente un golpe de Estado técnico, ¿no? Si dijéramos lo mismo respecto de la presidenta y de todos los ministros de Estado, o sea, los secretarios de Estado, claramente el Poder Judicial se estaría metiendo en otro poder y lo estaría anulando. Eso sería un golpe de Estado técnico. Pues nosotros hicimos valer eso también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos corran a todos en un procedimiento legislativo hecho al vapor, con pocas garantías
institucionales como las que hemos mencionado del Comité de Evaluación, y que salgamos todos en estos dos jalones de 2027 y 2025, es claramente un golpe de Estado técnico. Es utilizar las instituciones del Estado para acabar con una garantía institucional prevista en la Constitución, y claramente desde nuestra perspectiva implica conceptos jurídicos que se llaman abuso de poder y desvío de poder, que en pocas palabras se relacionan mucho con esto del lawfare. Utilizar el derecho para cuestiones que no son correctas y que son contrarias al espíritu mismo de la Constitución. Tan grave sería que nosotros hiciéramos eso con el Poder Ejecutivo y Legislativo, por eso nunca lo hemos hecho. Vean la historia en los 200 años que llevamos de República Federal, que acaba de cumplir años el 4 de octubre, acaba de cumplir 200 años nuestra República Democrática Federal. En 200 años nunca han visto esto del Poder Judicial hacia los otros poderes. Lo estamos viendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Antes que nada, buenos días. Buenos días. Magistrados, magistrada. Nada más quisiera que nos pudieran aclarar algo. Hoy se vence el plazo para que declinen a participar en el proceso, o en el caso exclusivamente de los ministros de la Corte, para que presenten su renuncia. ¿Ese plazo todavía está abierto o también hoy tendrían que presentar? Hoy termina. Hoy termina para ambos, tanto para jueces, magistrados, como para ministros y ministras de la Corte. Es decir, que quien no presente su renuncia, se habló que iban a renunciar 8 ministros, hasta el momento van 2, ¿no? En el transcurso del día pueden hacerlo otros más, pero hipotéticamente, si solo presentan su renuncia estos 2 ministros, los que restan ya no pueden renunciar. Pues renunciar pueden en cualquier momento. Recordemos que hay un requisito constitucional que implica que haya una causa grave, es decir, si no se acogen o si no renuncian con base en el transitorio de la reforma, todavía tienen la oportunidad de renunciar alegando ante el Senado una causa grave. Y en ese caso el Senado tiene que aprobar la renuncia del ministro o la ministra. Si eso no sucediera, de acuerdo con el transitorio de la reforma, que es este artículo, los transitorios son como artículos aclaratorios, adicionales, cuando hay cosas que resolver a partir del texto de cierta propuesta o de cierta reforma. Se hizo, por ejemplo, con la reforma al sistema, cuando transitamos del sistema tradicional al sistema oral, pues los transitorios tenían que resolver cuestiones como cuándo, dónde, quiénes, y es un poco así. Si los ministros se acogen al transitorio de la reforma, lo harán con base en este plazo fatal que ha sido mencionado tanto por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena como por el ministro Pardo Rebolledo, que son los ministros que ya han renunciado. Si no se acogen a este transitorio, pueden renunciar por causa grave. Si no hicieran cualquiera de las dos cosas, se entiende que contendrán en las elecciones. Nada más, para garantizar su haber de retiro, entonces el plazo es hoy. Gracias. Sí, muy amable, magistrada. Efectivamente, el séptimo transitorio, como lo refiere la magistrada Adriana, literalmente refiere que los ministros deberán presentar su renuncia al cargo antes de la fecha del cierre de la convocatoria, que es el día de hoy, y que tendrá efecto al 31 de agosto de 2025, y el haber de retiro será proporcional. En corto les he dicho lo que dice el transitorio. ¿Qué significa esto? Tanto jueces, magistrados, ministros, el día de hoy concluye el término que impuso el Senado para que declinemos, pero a los ministros literalmente refiere presenten su renuncia al cargo con efectos al 31 de agosto de 2025. Nosotros solamente, jueces y magistrados, tenemos la obligación de declinar si así lo queremos, pero que sea hasta el día de hoy. Pero hay un artículo, el 10º transitorio, refiere que no podemos hacer interpretaciones ni análogas ni extensivas de lo que el decreto de la reforma establece, por lo cual los ministros conocedores de la aplicación de la ley han establecido en su carta pública que ustedes han leído
renuncia al cargo con efecto al 31 de agosto porque así se estableció por el Senado y la Cámara de Diputados en la reforma y con la proporción del retiro a todos. Estas son condiciones que el propio Senado y la propia Cámara de Diputados han aprobado junto con las legislaturas de los estados y que está en la reforma constitucional. Y acatadores de la ley, como lo hemos sido siempre, y los ministros igual, probablemente el día de hoy ustedes conocerán cuántas personas declinarán, aparte de las magistradas y yo, declinarán del país. Por eso les comento y les reitero, México ha perdido ya excelentes juristas de toda índole, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La historia hablará de esto. Muchas gracias. ¿Usted quiere agregar algo, magistrado? Por favor, nada Sí. más algo. Me parece que es un poco tramposa esta disyuntiva en la que se están manejando las cosas actualmente respecto de que están actuando los ministros por su haber de retiro. No. Los que pusieron la condición para ese haber de retiro fue la propia reforma, fue la fuerza política mayoritaria. Ellos dijeron, si los ministros declinan antes de esta fecha, automáticamente van a tener derecho a ese haber. Eso lo pusieron ellos. Los ministros lo que están haciendo, y hasta el momento 2, es cumplir la condición que ellos mismos pusieron. No es que lo estén haciendo por su haber de retiro. Lo están haciendo porque eso es lo que está marcado ahí. Hasta el día de hoy le dan el plazo para pronunciarse. Ellos dicen, yo no quiero, porque es mi decisión personal, no ir a esa elección. Solito se da la consecuencia que la propia fuerza política mayoritaria expuso. No lo están haciendo por un interés. Si de ellos dependiera, pues sería acabar su cargo tal como lo protestaron, tal como se los concedieron. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, buenos días, Ricardo Torres de TV Azteca. Justo de lo que platicaban hace unos minutos, el tema de las renuncias, porque se decía que a ver si les aceptaban la renuncia. Esta es una situación, digamos, extraordinaria por la reforma, en donde ellos estarían presentando su renuncia hoy, ¿no? Ese sería un método, y el otro sería el de, digamos, presentar su renuncia de causa grave y que el Senado tuviera que aprobarlo. En esta situación, ¿dependen de la aprobación del Senado o no dependen de la aprobación del Senado? Por ser otras circunstancias, si nos pudieran platicar un poquito esa parte y justamente si habría la posibilidad o no de que no les acepten las renuncias, ¿no? En este caso, el transitorio ya lo ha comentado la magistrada, ya lo ha comentado el magistrado, no deja lugar a dudas. Esta renuncia no está sujeta a aprobación del Senado. La renuncia con base en este artículo aclaratorio que les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar. No establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia. Tan es así que el propio Senado está haciendo como sugerencias de modificar este transitorio. Entonces, no hay esa disposición y la magistrada lo decía muy bien. Hay un artículo en la reforma, un artículo aclaratorio que se entiende en términos muy jurídicos como transitorio, que dice también que no hay oportunidad de hacer una interpretación más grande o más pequeña de lo que dice el artículo. Es letra por letra. Y ahí no está solicitada que esta renuncia sea aprobada por el Senado. Si me permite nada más. Gracias. Efectivamente, como lo refiere la magistrada, todos los juzgadores cumplimos con la ley y eso es lo que estamos haciendo. Parece aquí que la inconsistencia no es por parte del Poder Judicial ni la de la Suprema Corte de Justicia. Dicen alguna cuestión, se establece en ley, se cumple y después hay una retractación por parte de ellos mismos. Nosotros estamos cumpliendo con lo que se establece. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo creo que para respetar el tiempo que les hemos prometido, nomás no nos podemos ajustar a las 9:30. Pero que conste que la pelota está en su cancha. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿No? Ya los regañé, entonces ya no quieren hacer preguntas. Alguien, de verdad, no se preocupen, yo me puedo quedar aquí hasta las
10:30. Tengo que trabajar, pero también esto es parte, lo hemos dicho, del trabajo que tenemos que hacer. Así que si alguien quiere hacer otra pregunta, ¿tú querías hacer otra pregunta o tú le acercaste el micrófono al periodista, cierto? ¿Alguien más? Yo creo que ya no hay preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, otra vez agradecerles que estén aquí. Alguien nos dijo que hicieron un esfuerzo extraordinario este día porque la ciudad está un poco complicada, mucho complicada, entonces se los agradecemos doblemente y nos vemos mañana. Gracias. Muy amables, muchas gracias.